Bienvenidos al 34º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, como siempre, uno pone mucho entusiasmo, mucha adrenalina en este programa y, bueno, expectante con Manuel. Sabemos que voy a hacer un barrido rápido, pero no quisiera dejar de expresarlo. Que bueno, sabemos que ICOMOS es un Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que tiene sede en París y tiene estructura internacional que agrupa expertos en temas de patrimonio. Uh-huh. A su vez, existen dentro de ICOMOS los comités científicos, que son los organismos técnicos y que se especializan sobre determinadas temáticas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, arquitectura del adobe, por ejemplo, patrimonio subacuático, los vitrales, patrimonio industrial, bueno, diferentes temáticas. Claro. Manuel, que es ingeniero y que se especializó en temas de fortificaciones, pertenece al comité científico que es el ICOFOR, que es Comité uh-huh. Internacional de Fortificaciones y Patrimonio Militar. Claro. Y bueno, esto es una temática que es enorme porque, bueno, fortificaciones hay desde la época de los romanos y anteriores, y si quisiéramos hablar de nuestras comunidades originarias o de nuestras civilizaciones también, porque no hay que olvidarse de eso. Claro. Pero, bueno, hay un barrido de todas las fortificaciones medievales, que seguramente vamos a tocar algún tema en particular, ni hablar de lo que pasa con todas las fortificaciones en las costas atlánticas de la zona del Caribe, ¿no? Claro, claro. Toda la participación de los piratas, los corsarios, los filibusteros, todos ellos que de última no eran más que delincuentes organizados y que trataban de obtener todo ese oro y plata que los españoles extraían del Potosí, claro, que tenía su camino que iban del puerto, creo que de Lima o del Callao a Panamá, cruzaban el istmo y de ahí se iba para España. Claro. Así que es un tema por demás interesante y muy rico y bueno, tengo muchas ganas de escucharlo a Manuel para que nos ilustre todas estas historias. Seguramente. Ahora vamos a hacer que de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Manuel Vila García. Es ingeniero civil por la UBA con las siguientes orientaciones: construcciones y vías de comunicación, cálculos estructurales y direcciones de obra en estructuras de hormigón y metálicas. Docente de la UBA sobre Historia edilicia de Buenos Aires, periodo colonial, miembro del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, experto ICOFOR, UNESCO, de construcciones fortificadas y miembro de ICOMOS Argentina. Se ha desempeñado como director de la vía pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1986, jefe de asesores de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Buenos Aires entre el 2003 y 2007, consejero del COPUA entre el 2007 y 2009. Algunas de sus publicaciones: Historia de la construcción del Fuerte de Buenos Aires, del 2004, Uso de la piedra en la construcción de los forcines del desierto, del 2012, Un concierto de pucaraes y fuertes,
en el 2014. Sacsayhuamán, la fortaleza inexpugnable, del 2015, y Teotihuacán y Tiwanaku, del 2018. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros en Área Protegida, y realmente para nosotros es algo muy interesante porque no son de los temas más estudiados, por lo menos esto que tiene que ver con las fortificaciones y demás. ¿Cómo nació tu interés, Manuel, por trabajar el tema este de las fortalezas y fortificaciones? Bueno, te cuento que yo originalmente trabajaba en la historia edilicia de Buenos Aires, periodo colonial. Publiqué durante unos 10 años en el suplemento de arquitectura de Clarín una serie de notas que se llamaba Del adobe al hormigón, entre el 79 y el 86 aproximadamente. Bien. Y ahí lo que más me atrajo fue la observación de los documentos, pero en particular cuando me tocó investigar la historia del fuerte de Buenos Aires, que fue tan ondulante porque se caían los distintos bastiones, porque lo hacían con tierra y las lluvias. Me entusiasmé tanto con este tema que después, independientemente de haber seguido con la historia edilicia en general, porque lo vi como posgrado en arquitectura en un momento, pero ya me metí de lleno a investigar las fortificaciones. Claro. Y cuando pude, porque los hijos ya eran grandes y mi mujer me podía acompañar a viajar a Europa y a distintos lugares de América, fui tomando contacto directo con las fortificaciones. Claro. Y ya a partir, yo te diría, de 2006, me dediqué fundamentalmente a ese tema, hice congresos, participé en congresos, hicimos jornadas internacionales, y en todo me ha ayudado el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, que me brinda siempre el Salón Ciamarela para poder hacer estas reuniones. Qué bueno, qué interesante. Vos sabés que nosotros un poco, digamos, cuando se habla de fortificaciones y demás, tenemos un poco la imagen de esas grandes murallas europeas, medievales, qué sé yo, por decirte algo, Carcassonne, que puso en valor Eugène de Viollet-le-Duc, el mismo que intervino, ¿no es cierto?, Notre Dame. Y de pronto, digamos, en América hay otros casos, es decir, hay tipos de fortificaciones. A mi entender, que no soy un especialista, aprovecho la oportunidad para preguntar, pero digo, hay una tecnología nueva, si estoy pensando en Trujillo, ¿no? Es decir, que es una cinta muy delgada, pero muy hábilmente diseñada en forma de huevo, porque es ovoidal. Ninguna pared es frontal, es decir, no se dan paredes frontales al enemigo. Digamos que cualquier bala que se tirara, cañón, lo que fuera, efectuaba un efecto más de rebote, digamos, de salir disparada hacia un costado que penetrarla. Y digo, wow, esto es una innovación que capaz que en Europa no se estaba haciendo. ¿Hubo algo de esto? Es decir, además de transferencia, ¿hubo innovaciones en América? Mirá, en general llegaban los modelos de Europa, ¿no? Claro. Para las construcciones tanto españolas como portuguesas. Vos citaste Trujillo, que lamentablemente en Trujillo queda muy poco y claro, muy maltratado de lo que fue. De las dos, en Perú tenemos las murallas de Trujillo y las murallas de Lima, ¿no? claro. No se hicieron otro tipo de... Hubo en Cusco también un sector amurallado después que Pizarro hace la intervención, pero lo de Trujillo, como era una ciudad que estaba muy cerca de Chan Chan, que es un patrimonio de la humanidad, a 5 kilómetros de Trujillo está Chan Chan, que es una ciudad que hasta el año 1000, tiene 1000 años de haber sido terminada la presencia del ser humano en ese lugar, claro, construida en tierra, con bajorrelieves que todavía hoy están vigentes, claro. que yo la verdad le recomiendo a todo el mundo que lo visite porque eso es algo excepcional. Yo creo que Trujillo fue muy influida por la presencia de Chan Chan, claro, donde no se pensó tanto en la posibilidad de un ataque externo, a pesar de estar no tan lejos del mar, ¿no? O sea, claro. Como sí se pensaba, por ejemplo, en Lima. Las murallas de Lima son típicamente del estilo europeo. Lamento también que en este momento solo se pueda ver algo pegado al RIMAC, pero no es el ideal de lo que uno le gustaría ver.
Lamentablemente, para poder observar lo que fue la construcción española en América hay que irse. En Uruguay a San Miguel y Santa Teresa, que todavía se mantienen. Colonia del Sacramento, la tercera vez que tiene que intervenir Ceballos, prácticamente la arrasa. Exacto. Salvo un baluarte que está sobre el río, prácticamente todo lo demás es reconstruido. Hay otro elemento muy cercano a nosotros que hay que aprovechar, que es Valdivia. Yo lo vuelco. Valdivia fue una de las mayores inversiones de España en América, porque tenía madera y tenía oro, y como estaba tan cerca de la zona sur, primero tuvo un dominio allá por 1580 de los mapuches, que la toman durante unos años. Y después de los holandeses, en 1640 aproximadamente, Holanda, que entra también por el sur, por el canal, a ver, el canal de, nosotros lo llamamos de Hornos, el Cabo de Hornos, el de Beagle. Es una castellanización de canal de Horn, que el nombre se lo pusieron directamente los holandeses. Bueno, cuando lo recupera España, decide fortificar y hace 10 fortificaciones. 4 fuertes que están prácticamente cerrando la entrada de la bahía, con fuego cruzado, y después distintas baterías y espacios que funcionan como reductos. La batería en sí dispone un montón de cañones con facilidad para disponer. El reducto trata de garantizarse que no sea tomado. Hay uno muy particular en La Habana, cercano a la entrada de La Habana, que es el de Chorreras. Ese es el ejemplo de lo que es un reducto, a pesar de que en las denominaciones lo llaman batería. En la práctica es un reducto. Pero yo te diría que sigue predominando el concepto original europeo, si bien rápidamente fue influido por el sistema baluartado. O sea, ese sistema que se le adjudica a Vauban, pero que en la práctica ya se construía con baluartes y bastiones 100 años antes de la existencia del propio Vauban, ¿no? Sebastián de Pestre. Claro. Y digamos, los casos que a vos más te hayan interesado, además de aquellos de nuestro país, y que, como recién comentabas, de Valdivia y de estos de Uruguay, que vos considerás que vale la pena ser conocidos, visitados si se puede, lo cual sería genial, o por lo menos, digamos, estudiarlos, conocer, digamos, de qué es esto, ¿no? ¿Te referís a América o te puedo citar uno de Europa también? Por supuesto que sí, lo que quieras, por supuesto. Mira, yo me enloquecí porque seguí toda la obra de Francesco Di Giorgio Martini, que hizo el famoso Tratado de Arquitectura Civiles y Militares, ¿no? O sea, era arquitecto, pero tenía una capacidad que lo mostraba también como ingeniero, y fue un poco el padre de las fortificaciones de toda la zona de los estados papales. Yo recorrí prácticamente todas las obras de él, incluso en Nápoles, porque fue contratado por el Reino de Aragón para trabajar en Nápoles, pero hay una obra que realmente es maravillosa, que es San Leo. San Leo está en una cima donde las paredes son prácticamente a pico, hay que subir agachado. Yo subí con mi esposa, que todavía hoy me está rezongando por ese tema, pero arriba era algo maravilloso, ¿no? Y por suerte mi esposa tiene un primo allá en Italia que se enloquece cuando vamos nosotros, porque a él también le gusta el tema, y se pide las vacaciones y viene con nosotros. Subimos los 3. San Leo es algo increíble, porque uno no se puede imaginar de qué manera subieron los materiales para armar semejante gigante en la cima de una montaña cuyos laterales son prácticamente verticales. Yo los invito a que busquen San Leo. Hoy favorece Internet el poder informarse, el poder enterarse, realmente es maravilloso. Y me pasó algo muy particular. Yo les tengo que contar porque es la única vez en mi vida que tuve algo casi paranormal. Hay un bastión afuera de San Leo, no integrado dentro del bloque principal, que estaba cerrado, muy parecido San Felipe de Baraja también, en Colombia, en Cartagena,
tiene un bastión aislado de lo que es la entrada para la parte principal. Bueno, nosotros recorrimos todo lo de adentro y cuando salimos, yo miro la puerta del bastión este que estaba con cadena, con candados, y por hacer una broma, hago una invocación, digo, Francesco, yo que digo en todos lados que vos sos el verdadero genio del Renacimiento, no me podés dejar afuera. Me apoyé en la puerta y se abrió la puerta. Se Es soltaron las genial, caderas. es Yo genial. te puedo asegurar que si en ese momento nos sacaban una foto a mi mujer, al primo de mi mujer o a mí, estábamos blancos, no entendíamos nada. Y lo insólito es que adentro estaban reproducciones, por supuesto, de prácticamente todas las obras de Francesco Di Giorgio Martini. Caglifo, Sombrone, trabajó en la muralla de Senigallia, en la muralla de Nápoles hizo la Porta Capuana, el Palacio del Oro también con Laurana, que era un arquitecto croata, trabajaron en conjunto en varios lugares de Italia. Pero esto de San Leo, yo se los digo con franqueza, es absolutamente único, ¿no? Es Qué para bárbaro. visitar. Es decir, que ese lugar prácticamente se estaba montando como un museo para ver cómo eran las fortificaciones. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, no, aparte adentro tiene Interesante. su propio museo, Claro. pero con elementos naturales. Sí, sí, Y sí. la mayoría son instrumentos de tortura. Claro. Te digo que es Sí, para ver eso, ¿no? Independientemente de que uno piense el sufrimiento de quienes tuvieron que estar bajo esas torturas, pero la imaginación puesta al servicio del daño a un tercero es algo increíble. sí, sí. Manuel, bueno, te saludo porque estaba tan interesante todo lo que dijiste que no quería interrumpirte. Así que, bueno, te saludo, te doy la bienvenida y también te agradezco tu participación en este espacio. Cuando nosotros hablamos de fortificaciones, así en este barrido rápido que vos diste, estamos hablando de todos los asentamientos militares en todo el mundo, pero vamos a preocuparnos por la órbita occidental, que es la que más nos compete a nosotros, y que estamos hablando de, casi te diría, de lo que fue en su momento las primeras fortificaciones en el medioevo, incluso Constantinopla también estamos hablando, que después de la caída en manos de los turcos, que creo que fue producto por la invención del cañón, porque las estrategias militares fueron cambiando, no digo rápidamente, pero de una forma cada vez más virulenta, si se quiere, porque antes los ataques eran con flechas o no sé, con catapultas, y después cuando se pasa a la era del cañón, ya esas fortificaciones tuvieron que cambiar, no digo radicalmente, pero ¿por qué no nos describís así ese pasaje, ¿no? En cuanto a estrategias bélicas? Bueno, mirá, aunque vos dijiste no radicalmente, sí, tuvieron que cambiar radicalmente y te digo por qué. Lo tradicional en las construcciones fortificadas previas a la aparición del cañón era que en el centro estaba la torre de homenaje o la torre del señor, donde vivía el castellano, Claro. llamémosle que era la persona que estaba al frente, tanto que fuera un señorío como una base militar. Cuando aparece el cañón, todo lo contrario, se trata de allanar para no dejar nada expuesto al Ujú. disparo de los cañones. Los primeros cañones aparecieron aparentemente entre españoles y árabes en Sevilla. Cuando se trata de recuperar Sevilla, allá por 1295, aparecen los cañones. Por supuesto, después son perfeccionados, los flamencos son los que trabajan mejor en aquel momento el bronce y el acero, el hierro, por supuesto, tratado, y en Constantinopla tienen una importancia fundamental, porque independientemente de lo fuerte que fueran las murallas, el cañón terminaba abriendo un espacio y por ese lado se ingresaba. Claro. Con las torres tenían el contrajuego de unos elementos. Uno puede visitar todavía algunos fuertes en Europa que tienen huecos a cada tanto
por los cuales salían unos palos de frente y otros horizontales que, empujados desde el lado interior, volcaban las torres de ataque, las torres de acceso, de tal manera de hacerlos caer. Por supuesto, también se le arrojaba desde arriba distinto tipo de piedras, aceite, pero desde el lado externo también se llegó a tomar fuertes, para que tengan una idea, disparando cuerpos de personas infectadas por epidemias para generar en el interior del fuerte una epidemia. Claro. Hay casos muy particulares, por ejemplo, Almeida era una fortificación casi inexpugnable, incluso tenía en la parte que da al frente para que las balas rebotaran, toda una serie, como si fuera una sinusoide, de tal manera de hacer rebotar las balas y que no cayeran. Pero un cañón hace caer una de las balas en lo que era el polvorín, mueren 500 personas en esa explosión y entregan la plaza, porque todavía estaban en condiciones de resistir, pero con semejante impacto entregaron la plaza. Desde ya que a quien entrega la plaza, después no creo que hayan llegado a matarlo, pero lo sancionaron por haberla entregado, porque en realidad se pelea hasta el último hombre. Hay casos de fortificaciones dobles, por ejemplo, Julio César, para tomar Alasia, había sido derrotado por había sido previamente derrotado por el grupo que en realidad encabezaba uno de los de los caciques de la zona del sur de Francia, y se aíslan, él los persigue con una legión, se aíslan en una ciudad totalmente amurallada. ¿Cuál es la forma que hace Julio César para poder tomar esa posición? Crea todo alrededor una primera línea de muralla, también con torres, un trabajo de un par de años, ¿no? Claro. Alesia, perdón, yo le dije Alasia, es Alesia la localidad. Y una segunda línea de torres para protegerse de los refuerzos que le podían venir de afuera. El jefe era Vercingetorix, ¿no? O sea, lo pueden buscar porque es una batalla que se toma como modelo. Vercingetorix esperaba los refuerzos, pero cuando quisieron llegar esos refuerzos, la doble muralla que había hecho César enseguida los derrotó. Llega un momento en que tienen que salir, cuando salen son derrotados por las legiones romanas. Lo llevan preso, le perdona la vida, pero después, esto es en el año 48, lamentablemente el Senado romano después lo termina matando a Vercingetorix. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque en realidad había una prevalencia de las legiones romanas sobre los distintos grupos que peleaban, contra los cuales peleaban. Porque tenían la costumbre Roma de que a los hijos de los que estaban a cargo de un grupo que se integraba, los mandaban a prepararse con las legiones romanas. Sí. Entonces Vercingetorix sabía perfectamente cómo funcionaba una legión romana. Por eso los derrota en principio, pero después el genio de Julio César hace que lo puedan derrotar a él. Hay otras, ¿no? La toma de Sagunto, Alejandro cuando tiene que tomar Tiro. Es maravilloso estudiar no solo las fortificaciones en sí mismo, sino las formas de defensa y de ataque que cada uno fue ideando en función de los enemigos que tenía. Sí, realmente todo lo que vos contás tiene, aparte de que es absolutamente interesante y apasionante, abarca un espectro temporal enorme, porque estás hablando de Julio César, estamos hablando de la caída de Constantinopla, podemos empezar a hablar también de algo más romántico, si se quiere, o de más cinematográfico, y que tiene que ver con la llegada de los españoles al Caribe, con la aparición de los piratas, los corsarios, los filibusteros, bueno, todo ese enjambre que en realidad eran delincuentes, ¿no? Porque trataban de robarle el oro que venía de Potosí, que llegaba al puerto de Lima
y después se iban a Panamá para poder atravesar el istmo de lo que era en aquel momento, que no estaba el canal, por supuesto, para llevárselo a España. O sea que fortificaciones, así asentamientos militares hubo por todos lados y bueno, los más a veces, como dije recién, cinematográficos son los del Caribe, que de pronto las luchas por estos barcos llenos, repletos de oro y plata que venían del Virreinato del Perú, eran absolutamente codiciados por todos estos delincuentes del mar, ¿no? Tal cual, Rubén, pero hay un apellido que es fundamental en todo lo que son las fortificaciones del Caribe, que es Antonelli, que también merece un párrafo aparte. Un hermano mayor de Antonelli había hecho las fortificaciones más importantes de España e incluso había hecho el único periodo en que fue navegable el río Tajo, desde Toledo hasta Lisboa, lo había hecho el mayor de los Antonelli. Y en un momento hace falta crear un fuerte en América, y en principio yo estuve leyendo la orden real y lo designaban a él, que se llamaba Juan Bautista Antonelli. Pero el que viene es un hermano menor que se llama Bautista Antonelli. Claro. Y después ese Bautista Antonelli es el que termina haciendo la mayoría de las fortificaciones del Caribe. La Punta y el Morro en La Habana, Santo Domingo, estuvo en Cartagena de Indias modificando lo que era la muralla original, modificó San Felipe de Barajas, que es una maravilla lo que resistió. Hay un famoso combate en el Caribe, porque sí, los ingleses, pero también los franceses, ¿no? Porque está muy conocido esto de la piratería inglesa, pero también los franceses llegaron a tomar Portobelo en algún momento. Claro. Portobelo era el lugar preferido, y les digo por qué, porque ahí llegaba primero a Panamá, cruzaba primero en carro unos 50 kilómetros y después por el río Chartres hasta llegar a Portobelo, toda la plata y el oro que iba del famoso Cerro de Potosí, vía Pacífico. Entonces era más que apetecible. Ahí muere Drake. Claro. Drake toma Portobelo, se contagia en una epidemia y muere. Después, hasta el propio Sir Francis Drake lo quiso tomar, y Vernon, que es el que yo les voy a contar, fue rechazado en Cartagena, también llegó a tomar en ese lugar. Yo les quiero contar la batalla de Vernon en Cartagena de Indias porque es algo maravilloso. En Cartagena había varios fuertes que cerraban las dos entradas a la bahía, una se llamaba Boca Grande y la otra se llamaba Boca Chica. Vernon, 1767, puedo estar equivocándome en unos años en este momento, porque no tengo todas las fechas en la cabeza. Viene con 296 barcos y cerca de 30.000 personas a tomar Cartagena de Indias, completa, porque Cartagena será el otro paso intermedio de lo que salía de las Indias para ir a España, de lo que venía de España para nutrir a las Indias. En principio, había 6 barcos y el que estaba al frente de toda la dotación era un hombre, se llamaba Blas de Leso. Les pido que, si no lo sintieron nombrar, lo tengan en cuenta. Le llamaban el medio hombre porque había perdido un brazo, una pierna y un ojo en combates anteriores, pero nunca había sido derrotado en combate. Blas de Leso estaba a cargo de Cartagena, pero con 6.000 hombres. Bueno, contra 30.000 que traía Vernon. Destruye prácticamente toda la flota y manda un mensaje a Inglaterra donde dice: ya tomamos Cartagena de Indias. Pero Blas de Leso se lleva a la gente a San Felipe de Barajas. 10.000 mueren en epidemia, 10.000 quedan prisioneros y Cartagena de Indias no pudo ser tomada. Blas de Leso sigue siendo el hombre no batido en combate. Por las heridas que tuvo, murió a los 6 meses, pero nunca fue derrotado. Y con decirles que Vernon, cuando llega a Inglaterra, habían acuñado una moneda donde estaba Blas de Leso entregándole la espada, y resulta que él tiene que declarar, después de haber mandado un barco para decir que había tomado, que en realidad no pudo tomar. El fuerte de San Felipe de Barajas es prácticamente inexpugnable.
Y Blas de Lezo murió invicto, nunca lo pudieron vencer. Vamos a dar inicio a este tercer bloque y la verdad que todas las cosas que vos comentás son re interesantes. Y bueno, la propuesta es ir bajando, cuando digo bajando me refiero bajar hacia el sur. Estuvimos hablando de fortificaciones en el Mediterráneo, después en el Caribe, y tal vez valga la pena hablar sobre la línea de frontera que tiene que ver con los fortines nuestros en la región bonaerense, de aquella línea de fortines en la época de la mal llamada conquista del desierto, si se me permite el término. Así que, porque todo eso también tiene que ver con la estrategia militar, con las construcciones militares, pero bueno, en otra dimensión, otra escala, otros materiales. ¿Qué nos podés decir de esto que también es interesante? Bueno, mira, hará unos 7 años nos tomamos un trabajo, por supuesto, yo creo que mi mujer ya está para ser canonizada en cualquier momento porque es una santa, me acompaña. Se me ocurrió recorrer todos los fuertes que iban desde el final de la zanja de Alsina, que es ahí aproximadamente por Saldungaray, donde está el Fortín Pavón, el primero de la línea, hasta Bahía Blanca. Y fuimos recorriéndolo, yo lo publiqué, Uso de la piedra en la construcción, figura en esas condiciones la publicación, porque hasta ahí eran todos fuertes que habían sido construidos con empalizadas de palo a pique y por ahí un baluarte central con un mangrullo que les permitía observar la llegada de los indios cuando tenían un ataque. Había dos tipos de fuerte, el que estaba al frente, que tenía la particularidad de tener un cañón, y los que estaban por detrás que tenían una campana, o sea, el cañón permitía avisar más rápidamente la llegada del malón. Les digo que había todo un detalle que lo tenían Raones, distintas publicaciones en función de los datos que tenía el ejército cuando iba en principio a plantear esos fuertes, pero tuvimos la suerte de encontrar dos que se daban por perdidos, porque el Manuel Leo y el Ivanovsky, que están, a ver, para que tengan una idea, muy cerca de Chasicó. Yo me acuerdo que fuimos con mi esposa a visitar a una señora, Nora Cinquini, que ahora lamentablemente falleció, que vivía en esa zona, tenía un museo con su marido y conocía mucho de los fuertes, y ella nos dijo, en principio, yo creo que como eran fuertes que tenían piedra en un baluarte central, la gente tomó las piedras para hacer sus viviendas, pero la verdad que soy muy cabezón, y lo seguí buscando, y en uno de los recorridos con el auto, yo vi una parte de una elevación y arriba toda la forma de tener un fuerte. Y efectivamente encontramos el Manuel Leo y el Ivanovsky, que en realidad lleva el nombre de un ruso que se vino a poner al servicio de las armas argentinas en aquel momento, porque lo que dictaba la norma de instalación de estos fuertes hecha por el ejército era que todos tenían que estar al este del arroyo o río, porque ya es río Sauce Grande, para que el río sirviera como si fuera un foso en las fortificaciones convencionales. Pero ocurre que en esos dos lugares había elevaciones del lado este, y darle la elevación al enemigo es darle el triunfo, mucho más cuando tenían la posibilidad, los indios disparaban esas flechas incendiarias, teniendo la altura, tenían toda la posibilidad de tener los blancos a su disposición. Entonces, en esos dos lugares optaron por cambiar de ubicación, pasar del otro lado, pero tomar la altura, que era el otro elemento que se utiliza para la prevalencia de las fortificaciones. Me pasó algo similar cuando estuve revisando los fuertes de Mendoza en el sur, que van de San Carlos a San Rafael. Ahí había desaparecido dos fuertes que eran el Aguanda y el San Juan Nepomuceno. Y me guié, a ustedes les va a sorprender, por un informe que le hizo a Sobremonte, que fue un virrey muy progresista, pero lo tenemos como un cobarde porque hizo lo que tenía que hacer, se quiso llevar el tesoro cuando vinieron los ingleses, lo pescaron igual
en Luján y se lo llevaron. Pero Sobremonte, entre las ideas que tenía, era crear un corredor bioceánico entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Y manda a un francés, Souliac de Surruil, creo que era muy parecido el nombre del francés a recorrer toda la línea de fuertes a ver si se podía establecer este camino. Yo dije, bueno, vamos a tomar entre San Rafael y San Carlos, los dos fuertes que ya había hecho construir el propio Sobremonte, por eso se llama San Rafael por Rafael de Sobremonte. Claro. A ver, ¿qué accidentes geográficos se marcaban en 1805, estoy hablando, y compararlos con los actuales? Lo hicimos 3 veces, con mi santa esposa, por supuesto. Ella me iba marcando los accidentes, yo tomaba el kilometraje y comparamos con aquel recorrido marcado en leguas, cuál era la coincidencia. Los arroyos podían haber cambiado de nombre porque estamos hablando de arroyos de 1805, podían haber cambiado de cauce porque también eso se podía haber dado, y sin embargo encontré 6 puntos de contacto, con lo cual el recorrido que hicimos entre la ruta, un tramito de 40, desde Pareditas hasta San Carlos y de ahí a San Rafael, en otra que no recuerdo el nombre ahora, coincidían con el recorrido. Claro. Y encontramos el Aguanda, los restos del Aguanda, al pie del arroyo Aguanda, y lo que es más gracioso, lo de San Juan Nepomuceno. En Pareditas, que es una localidad anterior a llegar a San Carlos, yendo de San Rafael, está en la parte de atrás de un chalet, de una casita, como un tanque australiano. O sea, lo utilizan actualmente como un tanque australiano. Es algo maravilloso, ¿no? La verdad que lo hemos publicado esto también. La publicación se llama Una sinfonía de Pucaraes y Fuertes. Hay otras publicaciones que la han tomado con otro título, porque los indios huarpes, por ejemplo, les cedieron sus pucaraes a los españoles, porque como ellos habían sido dominados por los incas, veían al español como aquel que los venía a liberar. Claro. Lamentablemente, el español a los huarpes los mandó a Chile a las minas, se murieron todos, o sea, le pagaron muy mal esta entrega. Y hay algo muy particular con el San Rafael. El San Rafael hoy se lo está restaurando en lo que no fue el primer emplazamiento, porque se empieza en 1805 en un pucará que le ceden los huarpes. Pero ¿cuál era el peligro de los huarpes? El Inca, que estaba al norte de lo que además en ese momento era la unión del Atuel y el Diamante, que ahora no se unen. Cuando los españoles se van a instalar, el peligro eran los mapuches que venían del sur, con lo cual tener un fuerte que los limitaba de poder escaparse, en vez de favorecerlo, los perjudicaba, y cambiaron la ubicación. Lo pudimos buscar y encontrar, además considerando, porque en el relato original dicen el punto de encuentro del Atuel y el Diamante. Hoy el Atuel y el Diamante no se encuentran, porque había una laguna de derrame intermedio que, como tenían distintas etapas de crecimiento, el Atuel volcaba sus aguas y después por derrame iban al Diamante. Esa laguna la secaron, ahora hay viñedos, y no se tocan ninguno de los dos ríos. Y Manuel, volviendo un poco a la zona bonaerense, porque todo esto que estás contando me lo asocio, no sé si lo digo correctamente y temporalmente están en cierta sincronía con lo que pasó en Carmen de Patagones, por ejemplo, con el avance de la flota brasilera por el Río Negro, que, bueno, ahí creo que quedan todavía algunos testimonios de la fortaleza del fuerte de Carmen de Patagones, porque en esas zonas se desarrolló la batalla de el Cerro de la Caballada. El Cerro de la Caballada. El Cerro de la Caballada. Mirá, no solo del fuerte de Patagones, sino que aguas adentro, cerca de Chuelechuel todavía hay restos de 2 fuertes. Yo estoy tratando de ir nuevamente, lo que pasa que es bastante dificultoso y con mi auto ya no me animo. Soy muy grande, tengo 73 años y las locuras que hacía a los 40, a los 50 ya no las puedo repetir. Pero de cualquier manera voy a tratar de volver. Lo fundamental es que ese cerro de la Caballada frenó
un entente cordial que había entre los brasileños y algunas de las tribus que no respondían al acuerdo con los criollos. Se conocen lazos ya previamente organizados entre lo que primero había sido el Imperio de Brasil y después de Portugal, digamos, y después el propio Brasil, y los grupos que no se acercaban en aquel momento estaba Rosas tratando de hacer una anexión con distintos grupos. En realidad Rosas buscaba anexiones. La gente tiene la idea de que era distinta la conquista que llevó adelante Roca que la que tuvo Rosas, pero Rosas llegó hasta el propio Cholechuel. Claro. Uno de los fuertes lo instaló uno de ellos. Y Estomba, que era uno de sus generales, es el que establece la fortaleza protectora argentina en Bahía Blanca, con lo cual no es tan negociación lo de Rosas y ataque directo lo de Roca. Porque no nos olvidemos que también para cubrir las rastrilladas, que era la salida con los animales que robaban los aborígenes, cuando hubo algún maltrato, localidades como Azul o Tandil fueron atacadas y muertos muchísimos de sus habitantes. Claro. O sea, hoy la historia se presenta desde un lado solo. Hay que estar en esa frontera donde había muchos que estaban en convivencia entre el indio y el cristiano, y otros que directamente vivían en combate casi permanente. Muy difícil juzgar esa etapa para un lado o para el otro, ¿no? Seguro. Te iba a preguntar del caso de Buenos Aires, Manuel, porque a mí siempre me pareció genial lo que hizo Garay, ya como segundo asentamiento, porque el primero de Pedro de Mendoza, bueno, fue un fracaso, pese a ser quizás la mayor expedición que vino de Europa o de Castilla hacia América, y por la cantidad de barcos, de hombres, y el final entre... ¿Sabes cuál era el problema? El problema de esa expedición, que eran todos combatientes de tierra, eran todos caballeros que habían peleado en territorio, pero no sabían pescar. Incluso en un momento el propio Mendoza manda un batel para recoger pescado, para poder traerlo a la Buenos Aires, que se estaba muriendo de hambre, y los que van en el batel se mueren de hambre, con lo cual te da la idea de que no tenían la menor noción de cómo se pescaba. Mira, en ese sentido, los relatos de Ulrico Schmidl son excepcionales, y después Mujica Lainez en El hambre los recupera muy bien en Misteriosa Buenos Aires. Pero yo iba a esto, es decir, a mí siempre me pareció genial lo de Juan de Garay, cuando funda la definitiva Buenos Aires en 1580, jugando un poco con lo que yo sostengo que es una doble percepción del infinito, que me parece muy interesante, porque estando en la playa de Buenos Aires tenés infinito por agua, por el Río de la Plata, la Pampa por detrás, y a esa, diríamos, matriz natural le adosa una matriz cultural como es la cuadrícula ortogonal, que tiene su incidencia europea, porque también lo de Chan-Chan, que decías vos, lo de Lima y demás, también está presente en la cuadrícula de Buenos Aires, y hace una ciudad-puerto. Sabemos que es una ciudad-puerto porque desplazó, el término desplazar significa correr la plaza del centro al lateral para jerarquizar su posición frente al río, y el fuerte que se hace posteriormente es mínimo, porque tenía la certeza que los barcos no llegaban. Eso es genial también, porque hace una ciudad-puerto donde los barcos no llegan hasta la costa, ¿no? Pero vos sabés que hay un error de Garay. Cuando hace la primera división en Suertes, el que era en realidad el adelantado estaba preso del virrey del Perú por una cuestión de que la hija del anterior adelantado no se había casado con quien él quería, sino con este hombre, lo mete preso. Entonces, Garay no le reserva una manzana al adelantado, y el fuerte que originalmente iba a estar en la manzana más cercana al río de la propia Plaza de Mayo, cuando se da cuenta de este tema, le tiene que ceder, esa manzana la tiene que volver a digamos, reservar, y el fuerte termina en la barranca. No es que originalmente lo quiso poner en la barranca. Fue, un error que condicionó para toda la vida ese fuerte, porque al estar en la barranca, primero
cuando lo hacían con tierra se derrumbaba permanentemente. Obvio. Pero además, y los ingleses lo sabían, por eso las dos invasiones tienen claramente ese destino, el fuerte podía disparar hacia el río perfectamente, y lo demuestra cuando el almirante Brown le pide que disparen para la flota que nos está rodeando, pero no podían hacerlo para el interior, para Claro, tierra, claro. porque las alturas de las iglesias eran superiores a los baluartes del propio fuerte. Ujú. Los ingleses, como sabían esto, por eso el ingreso de las dos invasiones es por fuera y Exacto. tratando de entrar directamente o desde los corrales de Miserere o cruzando el riachuelo como lo hacen en la primera invasión. O sea, este fue el Claro. gran problema. Después aparece la orden de los jesuitas y en esa primera manzana, la casa que tenía reservada para el adelantado, la termina construyendo un tal Diego de Rojas y Acevedo, mucho después, que era un hombre acaudalado, digamos, y le cede la mitad a la orden de los jesuitas, que ahí Claro. construyen la primera iglesia y el primer cementerio, Nuestra Señora de Loreto, porque todavía no era, digamos, apadrinada por San Ignacio de San Loyola. Ignacio de Loyola, claro. Sí, que después los Exacto. corren de ahí y van a la Manzana de las Luces, digamos, Exactamente, y cuando los desplazan para dejar la plaza libre, se van a la Manzana de las Luces. Pero hay algo que quedó, y por ahí vos tenés la referencia, pero te lo digo. De esa iglesia de Nuestra Señora de Loreto quedó un pedazo ujú, que duró 150 años, que fue el piquete de San Martín. Que le llamaban de San Martín por San Martín de Tours, de que Tours, era claro, el patrono, claro. con esa historia famosa de haber salido 3 veces. Pero lo usaba el propio San Martín para las paradas militares. Y yo tengo una teoría, porque ahí enfrente estaba el hueco de las ánimas, Exacto. que en realidad durante mucho tiempo no se permitió que se construyera, se quería hacer una construcción, no se podía, porque se sentían ruido de las ánimas, y en Ujú. realidad era el punto por donde ingresaba el contrabando, que a través de los túneles se desparramaba por los distintos lugares. No voy a decir las iglesias porque si no algún cura se me va a enojar, pero el ingreso era por el hueco de las ánimas, que era donde las cadenas que arrastraban esos grandes baúles, se hacía el ingreso de noche, y el piquete de San Martín servía para controlar el ingreso de ese Claro. contrabando. Buenos Aires vivió durante casi 150 años del contrabando porque tenía un solo navío de permiso en el año. Es imposible que un asentamiento pueda sobrevivir en esas condiciones. Pero Manuel, vos comentabas recién de ese núcleo que había sido Panamá-Portobelo, es decir, donde después se reembarcaban los elementos que llegaban desde España y iban por agua nuevamente hasta el Callao y a partir del Callao Lima nuevamente por tierra hasta aquí, lo cual era un recorrido terrible, pero el incremento de precios era de 400 veces, con lo cual acá llegaba poco y muy caro. Hay algo muy particular. ¿Cuándo se crea el virreinato del Río de la Plata? Cuando se agota el cerro de Potosí. A ver si Claro. No, y estamos en aparte la... comienzan a demandar, es decir, porque hasta ese momento el Río de la Plata, por decirlo así, no tenía ningún valor, pero ya con la revolución industrial, un ámbito tan fértil para la materia prima sí es importante. Más allá de que también servía como forma de frenar algún avance por el Atlántico, porque España conquistó por la espalda, conquistó por el Pacífico, por Bueno, justamente ese es el otro es el otro argumento, argumento Rodolfo. militar. Pero a lo que Hay un voy que informe de la... Thomas Colmer, hay un informe de Thomas Colmer, que era un misionero Yo sé. jesuita pero inglés, que dice unos años antes, y ese es el otro motivo por el cual se crea el virreinato del Río de la Plata, que España tiene tan abandonada la zona de la Patagonia que Claro. cualquier país que quiera tomarlo lo puede hacer. Tranquilamente. Y ahí Sí, viene sí. que Florida Blanca, el conde de Florida Blanca, Claro. proyecta los 5 o 6 fuertes que se construyeron en la Patagonia y se tomó la decisión de crear el virreinato del Río de la Plata. No, tal Pero cual. la influencia fundamental porque se paró hasta la cadena del Pacífico. Sí, sí. La que siguió durante bastante tiempo fue la del Galeón de Manila, que venía Tal cual. hasta Acapulco y cruzaba a Veracruz. Esa siguió hasta el momento en el cual Bouchard, por ejemplo, que hace el primer viaje alrededor del mundo, donde hay un oficial argentino, que es el propio Tomás Espora,
Cuando llegan en 1819 a Monterrey, en California, no a la Monterrey que está en el centro de México, sino a Monterrey, hacía 2 años que había dejado de funcionar el galeón de Manila. Pero fíjense que durante mucho tiempo siguió siendo un viaje común. Pero el del Pacífico prácticamente se cortó cuando se termina la existencia del Cerro de Potosí. Sí, claro. Era bastante lógico, y en ese momento, digamos, la posibilidad de la provisión de materias primas a Europa, que España la reenviaba, sobre todo a Inglaterra, a Holanda y demás, bueno, también puso en valor un poco al Río de la Plata, que hasta ese momento, yo digo, Buenos Aires es la única ciudad que empezó siendo la más marginal del sistema. Yo siempre el sistema español lo vi, si hiciéramos como una radiografía, como una red de ciudades, no era otra cosa. Y Buenos Aires era la última de esas ciudades, digamos, y la más marginal de todas. Y sin embargo llega a ser capital de virreinatos y la máxima jerarquía, es inédito. Es decir, como tantas otras cosas de Buenos Aires, para mí tiene una historia más que interesante la ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Y este fenómeno que decís vos, yo siempre señalo, digo, yo soy muy malo con las fechas pese a ser historiador, pero muy malo. Pero la de 1776, la creación del virreinato, es genial por las coincidencias, la emancipación de los Estados Unidos, la publicación de Adam Smith, ¿no es cierto?, de lo que sería el libro que empieza con el capitalismo desarrollado y la riqueza de las naciones, el patentamiento de James Watt de la máquina a vapor, es decir, una cantidad, es decir, empiezan las cuestiones de la enciclopedia francesa con D'Alembert y Diderot a publicarse. Hay una cantidad de elementos, es decir, que se condiciona, y un pasaje de ese mercantilismo de Estado que los Habsburgo habían puesto de manifiesto por el oro y la plata, hacia una fisiocracia que les comenzaba a dar valor a la tierra por el tema de la materia prima. Entonces ahí como que Buenos Aires encajó mejor en el sistema. Le duró poco, fueron 34 años del virreinato, nada. Así que bueno, no prosperó como proyecto, vamos a decir. Pero incluso viene al frente Ceballos, que era un guerrero por excelencia, ¿no? Sí. Ya como gobernador, yo siempre le hago chistes a mis amigos brasileños que están en las fortificaciones, sobre todo un profesor de Florianópolis, Roberto Tonera, porque cuando llega Ceballos a Santa Catalina tiene muchísimas fortificaciones, pero cuando se enteran que viene Ceballos con su flota, abandonan la isla, se la dejan a Ceballos. Entonces, eso por supuesto, cada vez que me los encuentro, les tiro Santa Catalina por la cabeza. Llegó a dominar el sur de Brasil, todo el sur de Brasil, ni hablar de recuperó San Miguel, Santa Teresa, porque San Miguel y Santa Teresa, uno está a 6 kilómetros del Chuy, el otro a 33. Pasaron de mano en varias oportunidades, incluso la construcción tiene partes hechas por los portugueses, partes hechas por los españoles. Son dos casos muy particulares, ¿no? Claro. Lo lindo que lo pudimos visitar, gracias a un trabajo de reconstrucción excelente que hicieron los uruguayos allá por la década del 40. San Miguel y Santa Teresa son un modelo que yo le aconsejo a todo el mundo, que no sale mucho, no es lo mismo que ir a Valdivia en Chile, claro. Y uno puede visitar una fortificación hecha por los españoles en aquel periodo que se mantiene en muy buenas condiciones. Estamos en los minutos finales, Manuel. No sé si querés darnos alguna conclusión sobre todo lo que hemos estado hablando, o bueno, es decir, alguna reflexión final. Bueno, a ver, me gustaría que la gente se vaya interesando un poquitito más, porque yo parezco un loquito suelto cuando a veces recorro lugares buscando restos de alguna fortificación, pero ya, por suerte, tengo aproximadamente 15 personas, hombres y mujeres, que me han llamado de distintos lugares donde han encontrado restos de fuertes de distintas etapas, ¿no? Algunos presumiendo que es de la etapa de Rosas, algunos presumiendo que es de etapas posteriores, algunos incluso considerando en la Patagonia que puede ser uno de los restos de los que planteó originalmente Florida Blanca y llevaron adelante los Viedma. Así que en la medida en que los loquitos seamos varios, vamos a poder darle cuerpo a Icofor Argentina, porque hubo un personaje
que hizo un trabajo espectacular, que fue el arquitecto Ramón Gutiérrez, pero él después se radicó mucho en Barcelona, y acá no se hizo escuela, y uno lo que está tratando de que haya otros locos que estén en la misma línea de investigación. Claro. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo la participación. Realmente fue un pantallazo enorme geográficamente y temporalmente, porque empezamos con Julio César y terminamos con el virreinato del Río de la Plata. Así que el recorrido que hicimos imaginario fue enorme y bueno, desde ya todo nuestro agradecimiento, y seguramente en otro momento vamos a volver porque es un tema riquísimo que queda mucho por hablar todavía, y siempre tiene alguna arista todo esto que vale la pena tocar. Así que te mando un fuerte abrazo, Manuel, y gracias por tu participación. Bueno, gracias a ustedes dos, Rubén y Rodolfo, por llamarme y volcar un poco al resto de la gente este esfuerzo que vamos haciendo por investigar las fortificaciones. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Con Rubén agradecemos la presencia de Manuel Vila. Y a ustedes, nuestros oyentes, como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos. Y ya saben, ya es una costumbre, nos estaremos reencontrando aquí el próximo lunes en Área Protegida. Y en los demás horarios están las voces destacadas, imperdibles, con los mayores referentes de nuestro patrimonio nacional.